Hola, buen día, ¿cómo están? Primero quiero pedirles una disculpa por el sábado, por no haber podido estar en la clase del sábado. Como ven, sigo teniendo problemas con el internet, entonces el día de hoy estamos en una locación diferente, pero bueno, la idea es poderles grabar el video de nuestra clase para que lo tengan disponible y lo puedan consultar. Les agradezco mucho que, pues, que hayan entendido la situación del sábado y pues una disculpa nuevamente. La verdad es que son cosas que no se tienen previstas, pero podemos recuperar el tiempo sin problema. Recuerden que en la plataforma está habilitado el foro para que cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa que tenga que ver con la clase, lo veamos a través del foro. Y bueno, pues vamos a empezar entonces con nuestra clase del día de hoy y vamos a hablar sobre el sistema alimentario en México, que realmente ya estuvimos platicando bastante sobre el sistema alimentario en México. Vamos solamente a retomar algunos conceptos. Bueno, hay un consenso creciente a nivel mundial sobre el rol que tiene la transformación de las áreas rurales en esta tarea de disminuir la pobreza y el hambre. Justamente esto va mucho de la mano con lo que vimos la clase pasada de la migración que hay de las zonas rurales a las zonas urbanas y los cambios, no solo a nivel como demográfico, sino de elección de alimentos que ha traído consigo esta migración, ¿no? Entonces, esta perspectiva pues reconoce los vínculos que hay en el interior de las áreas rurales y aquellos que están por fuera, ¿no? Y que incluye también los vínculos con las áreas semiurbanas y urbanas, justamente lo que mencionábamos la clase anterior. Estas zonas que no se vuelven urbanas completamente, pero que igual no son del todo rurales, ¿no? Que están pasando como por un proceso de transición. Y bueno, por un lado las áreas rurales son las grandes productoras de alimentos, ¿no? Justamente estas zonas o estos lugares que se utilizan para la siembra, para el cultivo de los alimentos, pero por otro lado las ciudades, aún sean pequeñas o grandes, son quienes consumen esos alimentos, ¿no? Entonces las zonas urbanas se vuelven los grandes consumidores de alimentos. Y bueno, la transformación de las zonas rurales que se ha observado en los últimos años, ya tiene un par de años para acá que empezamos a ver esta transición, ha favorecido el vínculo que hay entre los habitantes con actividades que tienen un mayor valor agregado. Ajá. Hablábamos, por ejemplo, de las actividades productivas que sean en las zonas urbanas o semiurbanas, que no todo el tiempo tiene que ver con una cuestión o con una vocación productiva. Y bueno, en ese sentido, la industria, en particular la agroindustria y los servicios han cobrado cada vez más relevancia como fuentes de empleo y de ingreso en las áreas rurales, ¿no? Sigue habiendo muchas zonas rurales que su principal actividad es justamente el campo. Aun cuando en las zonas periurbanas o que están teniendo una migración hacia zonas urbanas observamos un cambio en estas actividades, en esta vocación productiva, sigue siendo la agroindustria una de las principales fuentes de empleo y obviamente una de las principales fuentes de ingreso en las zonas rurales. Entonces, bueno, vamos a conceptualizar un poquito el sistema alimentario. Y bueno, sabemos que el sistema alimentario va a englobar a muchos aspectos o muchos elementos, ¿no? Incluye el medio ambiente, las personas, ¿no? Que van a trabajar dentro del sistema alimentario, que en este caso pueden ser desde los productores, las personas que se encargan de transportar los alimentos y las materias primas, quien se encarga de distribuir y de comercializar. Ajá, entonces, todas las personas que trabajen o que formen parte del sistema alimentario, los insumos, ¿no? Los procesos, las infraestructuras, incluso las instituciones, ¿no? Que también forman parte y que también participan y lo conforman. Y también actividades relacionadas con producción, elaboración, distribución, preparación y consumo de alimentos. Entonces, el sistema alimentario comienza con la producción de alimentos, que en este caso pudiera ser en las zonas rurales, en el campo, donde se siembran o se crían animales, y hasta llegar al punto en donde están los consumidores, ¿ok? Entonces, desde producción hasta consumo es donde está o es lo que engloba todo el sistema alimentario. Y el sistema alimentario va a estar integrado por tres elementos que van a actuar como puntos de entrada y de salida en la nutrición: cadenas de suministro de alimentos, los entornos alimentarios y el comportamiento de los consumidores. Esto es algo muy importante y estas tres van a estar interactuando todo el tiempo, ¿no? La manera en que los alimentos se distribuyen, se comercializan
la manera en la que llegan a nosotros los alimentos, cómo estos alimentos empiezan a crear un entorno alimentario y el comportamiento de los consumidores. El comportamiento de los consumidores tiene que ver, obviamente, con esta cuestión de la elección de los alimentos. Y bueno, la cadena de suministro, como les decía, va a abarcar todo el proceso que llevan los alimentos desde que son producidos hasta que son consumidos, ¿no? Producción, almacenamiento, distribución, elaboración, el proceso, por ejemplo, de envasado, de empaquetar a los alimentos, ¿no? El realizar una venta al por menor y ya tener comercialización a gran escala, como lo que mencionamos la clase anterior, sobre la participación, por ejemplo, de los supermercados, ¿no? En el sistema productivo, ¿no? O en el sistema alimentario. Y bueno, las decisiones adoptadas por los múltiples agentes que participan en cada etapa va a tener implicación en las demás etapas. Es decir, las decisiones que tomen los agentes involucrados en el proceso de producción de los alimentos va a influir o va a alterar el proceso de almacenamiento, de distribución, de envasado, de comercialización. Ajá, entonces, todas las etapas se ven influidas unas por otras. Después tenemos el entorno alimentario, que va a hacer justamente referencia al contexto físico, al contexto económico, político, sociocultural, que va a enmarcar toda esta interacción que hay entre los consumidores con el sistema alimentario, ¿no? Y esto con relación a adquirir alimentos, preparar alimentos, consumir. Ajá. Entonces, este entorno alimentario es todo el contexto que rodea a las personas y lo que hace el vínculo entre los consumidores y este sistema alimentario, ¿no? Como la manera de integrar a los consumidores al sistema. Y consta de puntos de entrada de los alimentos, ¿no? Los espacios físicos en los que se obtienen los alimentos, el entorno edificado que permite que los consumidores accedan a otros espacios y determinantes personales de las elecciones alimentarias, ¿no? Como los ingresos, la educación, los valores, las actitudes, las preferencias, los gustos, ajá, todo esto va a influir entonces o va a tener participación en el entorno alimentario, ¿no? Las normas, las políticas sociales, culturales, ¿no? Que se van a apoyar en estas interacciones. Entonces, por un lado tenemos esta cadena de suministro, que es todo el proceso, ¿no? que llevan los alimentos desde que son producidos hasta que son consumidos. Y después tenemos al entorno alimentario, que es el contexto físico, pero ahora de las personas que participan en esta cadena de suministro. Y por último tenemos el comportamiento de los consumidores, que va a reflejar las elecciones de los consumidores, tanto a nivel de los hogares, de las familias, como a nivel individual. Y esto va a ser con base o a partir de los alimentos que se adquieren, ¿no? ¿Qué alimentos se van a adquirir? ¿Cómo se van a almacenar? ¿Cómo vamos a preparar esos alimentos? Que eso es otro punto central y que muchas veces no le damos no hacemos mucho énfasis en la preparación de los alimentos, y definitivamente esto va a tener una influencia enorme, sobre todo en términos del estado nutricional. Entonces, ¿cómo se preparan y cómo los vamos a consumir, ¿no? O qué es lo que voy a consumir. Y tiene también que ver con la distribución de los alimentos dentro de la familia, ¿no? Por ejemplo, el reparto que se dan los alimentos por sexo, ¿no? La alimentación de los niños. No sé si ya les había comentado en alguna clase, tengo la idea de que sí, que la distribución de los alimentos no se hace de manera equitativa en los hogares, ¿no? Entonces, es muy común, hay una tendencia muy grande a que las mujeres consuman una menor cantidad de alimentos en esta tarea de ser quienes se encargan de repartir, de proveer, digamos. Tenemos este sistema en el que los hombres salen, ¿no? De casa, trabajan, consiguen los recursos y traen el alimento. Y una vez que lo trajeron a casa, las mujeres son las que se encargan de preparar los alimentos y de servirlos. Ajá. Entonces, el comportamiento de los consumidores tiene que ver con esta cuestión de cómo se reparten los alimentos dentro del hogar, o la alimentación que hay para los niños, ¿no? Muchas veces los niños a cierta etapa o en cierta edad no consumen lo mismo que el resto de la familia. Entonces hay una distribución diferente de alimentos para ellos. Y en el comportamiento de los consumidores van a influir preferencias personales, ¿no? Que van a estar determinadas obviamente por el sabor, por la comodidad de adquirir unos alimentos u otros, la cultura, incluso pudieran intervenir factores religiosos. Ajá. Por ejemplo, hablábamos la clase pasada sobre la practicidad o lo que te ofrecen los supermercados con relación a otros centros de compra de adquisición de alimentos.
Y tiene que ver también con esta cuestión de la comodidad, ¿no? Mencionábamos que en un supermercado tú tienes a la mano o tienes acceso a una gran cantidad de alimentos, ¿no? Tienes acceso a frutas, a verduras, a carne, a cereales, alimentos empacados, industrializados, prácticamente todo lo encuentras en un solo lugar. Entonces, el comportamiento de los consumidores va a tener que ver también con esta cuestión de comodidad, de practicidad, y obviamente también va a estar determinado por los gustos, por las preferencias personales, y también interviene la cuestión cultural. Lo hemos repetido a lo largo de todas estas clases. La manera en la que nos alimentamos varía y es diferente de un sitio a otro, ¿no? Y bueno, los factores religiosos ya lo sabemos, hay religiones que limitan el consumo de ciertos alimentos o que limitan el consumo en ciertos días o ciertas temporadas. Entonces, esto también tiene una participación importante en el comportamiento de los consumidores que forma parte del sistema alimentario. Pero es importante que consideremos que este comportamiento va a tener que ver con el entorno alimentario que hablamos anteriormente, ¿no? Con todo ese contexto que hay alrededor de los consumidores. Entonces, si yo estoy en una zona rural en donde tengo un limitado acceso a los recursos, ¿no? Y tengo un limitado acceso a los alimentos porque la distribución no es buena, entonces eso también va a determinar, ese entorno va a determinar también mi comportamiento como consumidor. Los cambios colectivos en el comportamiento de los consumidores pueden abrir vías para establecer sistemas alimentarios que sean más sostenibles, que mejoren la seguridad alimentaria y que también mejoren la nutrición y a la par la salud de las personas. Entonces es necesario empezar a hacer estos cambios en el comportamiento, ¿no? Influir de cierta manera en la elección de los alimentos por las personas, ¿no? Obviamente influir de manera positiva y que la elección de estos alimentos traiga consigo un mejor estado de nutrición y de salud. Y bueno, el sistema alimentario entonces involucra a las personas, ¿no? A las instituciones que hacen posible o que inhiben los cambios en este mismo sistema alimentario, ¿no? Y también el ambiente social, el ambiente económico, político, tecnológico, ¿no? En el cual se van a llevar a cabo, en el cual se van a desarrollar todas las actividades que ya mencionamos, ¿no? Desde la producción hasta el consumo. ¿Y por qué es tan relevante el sistema alimentario? Pues su relevancia va a radicar en la relación que tiene con el estado de salud y con el estado nutricio de la población, ¿no? Entonces, depende del sistema alimentario que haya en el país, el estado de salud que tenga su población y el estado nutricional de la población, porque ya vimos, el sistema alimentario va a involucrar el entorno y el comportamiento de los consumidores. Entonces, estos tres componentes interactúan uno con otro. Entonces, obviamente que el comportamiento de los consumidores va a influir el estado nutricio. Si yo hago una mejor elección de los alimentos que estoy consumiendo, voy a tener un mejor estado nutricio y un mejor estado de salud. Pero para poder tener estas elecciones adecuadas, debo de estar en un entorno correcto, ¿no? En un entorno saludable. Y el entorno saludable va a estar determinado por cómo se ve esta cadena del sistema alimentario. Entonces, en ese sentido, el ordenamiento y el funcionamiento de dicho sistema va a tener consecuencias en el estado nutricio y por tanto va también a incidir de manera directa en el estado de desnutrición y en esta situación, en este padecer hambre, ¿no? Esta hambre oculta que de pronto podemos disfrazar un poco con carencias momentáneas, pero que realmente ya estamos viviendo en una situación de hambre. Y también, por otro lado, tiene una influencia en el estado de sobrepeso y de obesidad, ¿no? Y al tener influencia o impacto tanto en la desnutrición como en el sobrepeso y la obesidad, pues también va a impactar en el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles. Háblese de diabetes, hipertensión, dislipidemias. Finalmente, el enfoque de sistemas alimentarios va a permitir resaltar la participación de las mujeres en el ámbito productivo y laboral en las zonas rurales. Perdón. Y así como identificar relaciones de género y la influencia que tienen en el desarrollo rural. Entonces, la participación de las mujeres en el ámbito rural, la participación de las mujeres en el campo es clave, es una pieza clave de un buen sistema alimentario, ¿no? O del enfoque que tenga el sistema alimentario. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la evolución demográfica que hemos tenido en México y cómo esto impacta o tiene relación también con el sistema alimentario.
Entonces, bueno, alrededor de 1 de cada 4 mexicanos ha habitado en zonas rurales en los últimos 25 años en nuestro país, ¿no? Y la población en áreas rurales, definidas como aquellas localidades en donde hay una población menor a 2.500 habitantes, pasó de ser el 29% del total de la población a 23% entre 1990 y el 2015. Entonces, como vemos, ha habido una disminución en la población en zonas rurales, justamente por lo que platicábamos la clase anterior. Hay una migración interna, ¿no?, de zonas rurales a zonas urbanas. Y bueno, se estima que actualmente 27.5 millones de mexicanos habitan en zonas rurales. Ajá. La reducción de la participación de la población rural va a contrastar con la estabilidad en la proporción de población que vive en grandes áreas urbanas, ¿no? Entre los años 2000 y 2015, la población que habitaba en ciudades mayores a 100.000 habitantes se ha mantenido más o menos en un 47%. Y en consecuencia, las áreas intermedias, que son estas zonas periurbanas, que les digo que no son ni zonas completamente rurales, pero tampoco urbanas, que están como en esta transición, ¿no? Estas zonas intermedias, va a incluir, estas zonas intermedias incluyen lugares en donde hay más de 2.500 habitantes, pero menos de 999.000. Ay, no, me estoy yendo muy... Menos de 100.000 habitantes. Creo que puse aquí el número. Sí, estas zonas intermedias son más de 2.500 habitantes, menos de 100.000 habitantes. Ajá, entonces no podríamos considerar una zona urbana, ¿no?, con menos de 100.000 habitantes, ¿no? Y crecieron más o menos del 27 al 30% en los últimos años. La población que vive en zonas rurales, ¿no?, ha estado compuesto tradicionalmente por jóvenes y adultos mayores. En las zonas urbanas hay mayor proporción de población adulta, que está más o menos entre los 30 y los 60 años. La presencia de jóvenes y de adultos mayores era relativamente mayor en 1990, ¿no? Para el 2015, estos grupos representaban la mayoría de la población, alrededor de 2/3 de la población total en las zonas rurales, ¿no? Y esta relativa estabilidad que ha habido en la participación y en la estructura de la población rural va a contrastar con las transformaciones que se han observado durante este mismo periodo, ¿no? Entre ellas, entre estas transformaciones, podemos observar justamente el rol creciente que han tenido las mujeres, ¿no?, en la participación rural, lo que les decía, el rol de las mujeres en el trabajo de campo, ¿no? Y también la relevancia que tienen los pueblos indígenas en el control y en el manejo de los recursos naturales, ¿no? Y también tienen una enorme participación los pueblos indígenas en los cambios o en los patrones que se observan en términos de migración, tanto interna como externa, ¿no? Hablamos de migración interna al referirnos cuando la gente pasa de vivir de zonas rurales a zonas semiurbanos o urbanos, y la migración externa, pues obviamente cuando hay un cambio en el país, ¿no?, cuando la gente se va a vivir a otro país. Y bueno, en 2010, alrededor de 13 millones de mujeres vivían en zonas rurales, pero solo 18% de estos 13 millones vivían con derechos agrarios, o tenían derechos agrarios, ¿no? Y a pesar de que la brecha de más de 60 puntos porcentuales que nos separan de la tenencia de la tierra con relación a los hombres, la presencia o la participación de las mujeres como propietarias de la tierra ha aumentado en las últimas décadas, ¿no? Hace 30 años apenas eran el 1%, poquito más del 1% de mujeres que eran dueñas de la tierra, ¿no?, que tenían la tenencia de la tierra. En los últimos 30 años esto ha cambiado, esto ha tenido un giro, ¿no?, muy grande. Y actualmente hablamos de 764.000 ejidatarias, 285.000 mujeres comuneras, 198.000 poseen tierra y 614.000 son propietarias privadas, ¿no? Es decir, 1.9 millones de mujeres actualmente son dueñas de tierra en México. Y esto es una cifra que ha ido aumentando muchísimo. Les digo, hace 30 años era el 1%, poquito más del 1% de mujeres tenían una tenencia de la tierra. Ahora hablamos de 1.9 millones de mujeres en nuestro país. Entonces, esto es algo que ha ido avanzando y que tiene que seguir creciendo, porque se ha observado que la participación de las mujeres en el ámbito rural es sumamente importante. Y la mayor presencia de mujeres con derechos agrarios, ¿no?, que es más del 53%, viven en Oaxaca, en Veracruz,
Chiapas, Guerrero, Estado de México y Puebla, ¿ok? Entonces, como vemos, pues todavía Querétaro no está en esta lista, pero es importante que se trabaje justamente por darle relevancia al trabajo y a la participación de las mujeres en el ámbito rural, ¿no? Y de cómo puede impactar esta participación, este trabajo en los sistemas alimentarios. Bueno, los pueblos indígenas también son sumamente importantes, aun cuando los hemos dejado de lado por mucho tiempo. Representan el 7% de la población nacional y alrededor del 18% de la población rural. Y las entidades que van a concentrar un mayor número de población indígena son Oaxaca, Chiapas, Veracruz, México, Puebla, Yucatán, Guerrero e Hidalgo. Y como vemos, justamente estas entidades que tienen una mayor población indígena son también las entidades en donde las mujeres tienen mayor tenencia de la tierra, ¿no? Entonces es muy importante que se siga haciendo trabajo, ¿no? Para aumentar esta participación. Bueno, en conjunto en estos estados que les acabo de mencionar vive el 75% de la población indígena a nivel nacional. Entonces, en estos estados es en donde se concentra realmente la población indígena de nuestro país. ¿Y por qué es tan importante la participación o tener en cuenta esta cuestión de la población indígena? No tiene solo que ver con la expresión demográfica o el lugar en el que se encuentran distribuidos, ¿no? Esta población va a participar en 6.830 ejidos y comunidades alrededor del país, que representan más o menos el 23% de todos los núcleos agrarios en nuestra nación, ¿no? Y la población indígena es propietaria de 22 millones, ¿no? Más o menos de 22 millones 624.000 hectáreas de propiedad ejidal, ¿no? Y de propiedad comunal. 5 millones de propiedad privada, que es el 16% del total de la superficie rural. Entonces, ¿por qué es tan importante que pensemos o que volteemos la mirada hacia la población indígena? Pues porque la población indígena ocupa son dueños de una cantidad enorme de ejidos y de terrenos que son justamente los que se utilizan todavía para la producción de alimentos, para la siembra de alimentos. Entonces, no nada más es importante saber en qué estado se encuentran y en qué proporción, ¿no? Sino la participación tan importante que tienen dentro del sistema alimentario en México. Entonces, bueno, la importancia de la protección de los recursos naturales va a tener como mucho énfasis o mucha importancia en los pueblos indígenas, porque esta población indígena vive en donde están la mayoría de los recursos naturales que todavía conservamos, ¿no? Bosques, selvas, en donde se dan las mayores captaciones de agua de lluvia. Estos sitios, ¿no? Estos sitios de bosque, de selva, lugares donde podemos captar agua, es donde vive la población indígena. Entonces, por eso tienen un papel tan importante en términos de protección de recursos naturales, ¿no? Y una de las características más sobresalientes de los núcleos agrarios con población indígena es la disposición de los recursos naturales, ¿no? 9 de cada 10 ejidos y de comunidades van a disponer de algún recurso natural. Pastizales, piedra, grava, arena, materiales metálicos, ¿no? Materiales acuícolas o zonas turísticas, ¿no? Entonces es súper importante. Son dueños de los recursos naturales, ¿no? No solo del espacio, de los bosques y de las selvas, sino de los recursos que se encuentran ahí. Minerales, arena, grava, que son materiales que también son importantes o que se utilizan en las zonas urbanas, ¿no? Y además son dueños del 28% de los bosques y la mitad de las selvas que existe en toda la propiedad ejidal. Las comunidades rurales e indígenas van a ser propietarias de más del 80% de los ecosistemas en buen estado de conservación, ¿no? Donde se concentra la mayor parte de la biodiversidad en México es en las zonas en donde vive población indígena. ¿Y por qué pasa esto? Pues justamente porque estas personas, ¿no? Esta población son quienes se han encargado justamente de proteger estos recursos naturales, ¿no? Han llevado a lo largo de las décadas, de muchas décadas, luchas constantes por la protección de sus recursos naturales, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, creo yo, considero, que tomemos en cuenta la participación que tiene la población indígena, ¿no? Que es sumamente importante, ¿no? Bueno, entonces ya que hablamos un poquito de esta cuestión demográfica, de la distribución de la población en nuestro país, hablemos de la evolución económica, ¿no? Paralelo a los cambios demográficos que hemos visto en el país, también hemos tenido cambios en las actividades económicas, ¿no? Que son las que sustentan a los hogares rurales.
Las actividades económicas que son no agrícolas han ido incrementando su participación en los ingresos de las familias rurales. Lo que yo les comentaba, por ejemplo, de la zona de Querétaro. En el municipio de Querétaro, aun cuando todavía nos encontramos con zonas rurales, que realmente son periurbanas, la mayoría de los ingresos de las familias en estas zonas no viene de actividades productivas, no viene del trabajo del campo, de la cría de animales, viene de otras actividades económicas, ¿no? La mayoría de las personas sale, por ejemplo, a trabajar en los parques industriales o tienen trabajos de albañilería, son obreros, jardinería, ajá. Entonces, estas actividades que son no agrícolas han ido tomando peso, pues, a lo largo del tiempo, ¿no? Y las remesas han pasado de ser la principal fuente de ingresos no laboral en los hogares rurales a ser complementadas con programas productivos, programas de protección social, ¿no? Que van a ofrecer también como una alternativa de ingreso cuando tengamos altos riesgos eh, económicos, ¿no? Por ejemplo, la situación que estamos viviendo en este momento de pandemia, ¿no? En donde tuvimos que vivir una situación de cuarentena y mucha gente perdió sus empleos, ¿no? Sus fuentes principales de ingresos, pues justamente se empezaron a usar no solo las remesas, sino los recursos de programas de asistencia social. Y bueno, entre el 2000 y el 2008, los ingresos de los hogares rurales que provenían de la actividad agrícola pasaron del 29%, ¿no? En el ingreso total al 20%. Entonces, hemos visto o se sigue observando una disminución en las actividades agrícolas. Y la participación de los ingresos de actividad que son no agrícolas pasó de un 41% a un 44%. Les digo, tiene mucho que ver justamente con esta cuestión. Lo que hemos mencionado en clases anteriores, trabajar el campo implica un gasto y un esfuerzo muy amplio, ¿no? Entonces, hay muchas personas que ya no están dispuestas ni a hacer ese esfuerzo, ni a hacer ese gasto y prefieren buscar actividades diferentes, ¿no? Nos lo hemos topado mucho, por ejemplo, ahorita con el proyecto de seguridad alimentaria. Tratamos de llevar o de acercar a la gente capacitaciones en términos de agricultura, de huertos, de cultivos locales, y la gente no quiere recibir ese tipo de capacitaciones. Lo que quieren es que se organicen ferias de empleo, ¿no? En donde las empresas vayan a ofertar trabajos y que la gente pueda tener como un ingreso fijo, porque realmente el trabajo del campo no es algo seguro, ¿no? Yo puedo sembrar con toda la esperanza de que a lo mejor voy a tener una cosecha que me va a dar buenos ingresos, pero realmente no es algo que se pueda tener seguro, ¿no? Y bueno, del mismo modo, la participación de los ingresos por transferencias públicas pasó del 2% al 8% de ingreso total durante este mismo periodo, ¿no? Entre los años 2000 y 2008. Y bueno, la estructura de ingresos mensuales para mujeres y hombres nos muestra una diferencia clara, ¿no? Unas brechas de género muy grandes en términos de autonomía y de dependencia económica. Uh-huh. Las jefas de hogar en zonas rurales son quienes van a recibir menores ingresos en promedio, ¿no? Y son altamente dependientes de los programas de asistencia pública y privada, ¿no? Y son más vulnerables a tener falta de un empleo formal y además de tener activos que sean productivos. Entonces, esto hace que se incremente todavía más la brecha para que estas jefas del hogar puedan tener realmente una autonomía económica. Ajá. Entonces, a nivel nacional, 42% de las mujeres de la población económicamente activa no percibe ingresos propios, ajá, con relación al 16% de los hombres. Es decir, el 16% de los hombres que son población económicamente activa no recibe ingresos propios, pero el 42% en el caso de las mujeres. Entonces, vemos que es una brecha altísima, ¿no? Grandísima. En las zonas rurales, esta brecha se amplía todavía más en las edades de entre 15 y 24 años, con un 45% de las mujeres rurales respecto a un 15.5% de los hombres también en zonas rurales entre 15 y 24 años. Uh-huh. El trabajo de las mujeres, que no se ve ni se paga, no es sujeto a protección social ni a derechos laborales, ¿no? Porque no se consideran trabajadoras activas. Pensémoslo no solo en las zonas rurales, ¿no? Pensemos en el trabajo que realizan mujeres que no tienen un trabajo formal, ¿no?
que se encargan del trabajo doméstico, que se encargan de la compra, la conservación, la preparación de los alimentos, que se encargan del cuidado de los niños, que se encargan de estar al pendiente de la educación formal de los niños, que se encargan de alimentar a la familia, todo ese trabajo, ¿no? Y además aumentamos en las zonas rurales el tener que ir a la milpa, el tener que alimentar a las gallinas, el tener que ir a llevar el maíz al mixtamal, todo ese tipo de actividades que no se ven, no se pagan y no se consideran como trabajadoras activas. Entonces, esta brecha de género es muy amplia por eso, ¿no? Las mujeres no reciben una remuneración económica por el trabajo enorme que realizan. Entonces, esto es sumamente alarmante. Y bueno, en términos de diversidad regional, sabemos que el territorio mexicano es altamente heterogéneo. O sea, México es un país de contrastes en todos los sentidos, ¿no? Las zonas de producción de alimentos en el norte del país se van a caracterizar por ser tierras áridas o tierras semiáridas, con producciones de riego a gran escala, ¿no? Lejanos a las zonas de consumo, pero que tienen una conexión muy importante de inversión, de transporte, de distribución, de agroindustria, ¿no? Pensémoslo en las zonas del norte del país. Las zonas del centro-sur tienen un clima más tropical, más templado, ¿no? Se caracterizan porque se ubican en zonas rurales aisladas, la mayoría son a pequeña escala, ¿no? Pero estas zonas centro-sur van a estar afectados por estas limitaciones en la conexión con zonas de consumo, con un mayor desarrollo agroindustrial, porque tenemos una geografía montañosa, hace falta infraestructura, no tanto de carreteras, caminos rurales. Lo que les digo, la mayoría de las comunidades, llegas a todas las comunidades y los caminos son sumamente complicados, ¿no? Esto no pasa en el norte del país. En el norte del país a lo mejor no tienen las condiciones climáticas, ¿no? O de suelo para tener una gran producción de alimentos, pero sí tienen estas conexiones de inversión, de transporte, ¿no? De agroindustria. Centro-sur es diferente, ¿no? Está el clima templado que te permite hacer como, bueno, tener cultivos, pero no hay conexiones, ¿no? No hay infraestructura, no hay transporte. Y bueno, en el centro del país, los productores pequeños, medianos y grandes producen tanto bajo riego como, producen tanto bajo riego como temporal. Ajá, entonces, podemos, en el centro del país, los cultivos puede ser que sean cultivos de temporal, ¿no? Que estemos esperando justamente las lluvias de temporada, o que también se haga producción de riego, ¿no? Y tienen una variedad de productos. En el centro del país contamos con granos, hortalizas, frutas, ¿no? También recursos pecuarios, bovinos, ovinos, caprinos, ¿ok? Y tenemos una mayor cercanía a las zonas de consumo. En este caso, por ejemplo, Querétaro está súper cerca de la Ciudad de México. Y la Ciudad de México es una de las principales zonas de consumo, ¿no? Y además, en la Ciudad de México es en donde se concentra la mayoría de los alimentos para después hacer la distribución a lo largo del país. Entonces, eso es una ventaja, es un beneficio que tenemos con la ubicación. Y bueno, el tamaño y la heterogeneidad del territorio nacional implica que el traslado de alimentos signifique trayectos muy largos, ¿no? Esto quiere decir que las cadenas de suministro de alimentos son muy amplias, ¿no? En particular, el traslado desde las zonas rurales hasta las grandes áreas urbanas, ¿no? La concentración del consumo de alimentos en zonas urbanas va a implicar que la estructura de la distribución y del almacenamiento de los alimentos tenga características muy particulares, ¿no? Primero, mayor distancia de las zonas de producción a los mercados urbanos más lejanos. Y segundo, mayores requerimientos en términos de transporte, calidad, disponibilidad, volúmenes. Entonces, la combinación que hay entre distancias respecto a los centros de producción y de distribución y la disponibilidad de infraestructura van a determinar en gran medida el origen de los alimentos que se consumen en los hogares, ¿no? Entonces, se trata también, creo, de hacer que cada vez las cadenas de distribución de alimentos sean más cortas, que tengamos un contacto más directo con los productores. Por eso yo les digo, es importante saber cuáles son los productos que se dan en nuestra región y tratar de generar como un contacto o una especie como de alianza con los productores locales para cortar las cadenas de suministro.
Se estima que alrededor del 70% de los alimentos que consumen las familias mexicanas provienen de 4 sitios: mercados, tiendas de abarrotes, tiendas especializadas y obviamente los supermercados, que sabemos que los supermercados realmente controlan el 90% del total de los alimentos que se distribuyen en nuestro país. Sin embargo, aun cuando se obtienen estos alimentos de 4 zonas principales o lugares principales, el comportamiento en cada región es muy diferente, ¿no? Igual que en el norte tienen menor producción que en el sur, pero más conexiones y tal, también el comportamiento de las personas, ¿no? En el centro del país, las tiendas especializadas tienen más relevancia. En el sur y en el oriente, los mercados abiertos tienen mayor presencia. Y en el norte, los supermercados dominan, ¿no? O sea, en el norte del país, la distribución de los alimentos está dominada casi el 100% por los supermercados. En el sur no tanto. En el sur y en el oriente de nuestro país hay mayor afluencia en los mercados abiertos, ¿no? Mayor participación de los mercados abiertos. Y bueno, por último, llama la atención que en todas las regiones del país las tiendas de abarrotes son una importante fuente de alimentos para los hogares. Entonces, creo que en cualquier sitio, no importa si es norte, centro, sur, podemos encontrar cerca de nuestros hogares una tiendita de abarrotes. Entonces, en cualquier región de nuestro país tienen una participación muy importante. Y en paralelo, los productores van a colocar sus productos a través de canales muy específicos, ¿no? Del 49% de las unidades de producción agrícola de nuestro país que destinan sus productos a la venta, la mayoría venden sus cosechas a intermediarios. Ajá. Lo que les digo, no son cadenas directas de suministro, es decir, yo productor no te vendo directamente a ti consumidor, ¿no? Siempre tengo un intermediario que después te vende a ti este producto más caro. ¿Sí? Y en menor medida, la venta la hacen a través pues, de la venta directa con el consumidor, ¿no? La agroindustria, los mercados mayoristas o los supermercados. Que como vimos la clase anterior, entrar a la lista de proveedores de un supermercado es muy complicado, sobre todo para los pequeños productores. La estructura de comercialización de los productos alimentarios procesados y en fresco muestra una gran concentración, ¿no? Un reporte reciente de la Comisión Federal de Competencia Económica señala altos niveles de concentración en la industria alimentaria, sobre todo en los sectores de panificación, harina de maíz, leche líquida y en polvo y otros alimentos de la canasta básica. En tanto, en las cadenas de productos frescos, no hablamos de frutas, verduras, se observan algunas tendencias de concentración, especialmente en las centrales de abastos, ¿no? Y estas mismas centrales de abastos van a representar un punto de concentración relevante en las cadenas alimentarias, porque muchos de los alimentos básicos, ¿no? Alrededor de un 95% del comercio nacional, pasa primero por las centrales de abasto. Justo lo que les mencionaba la Ciudad de México. La Ciudad de México es un centro de concentración de productos, ¿no? Donde hay una central de abastos gigantesca, donde se recibe la mayoría de los productos y a través de esta central se distribuye a los demás estados del país. Algunos estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero o Quintana Roo nada más tienen una o dos centrales de abasto en todo el estado. Entonces, tienen la única posibilidad de comercialización para muchos productores. O sea, para muchos productores la única manera, el único lugar para poder comercializar sus productos es esa central de abasto, ¿no? En todo el estado. Entonces, eso reduce como las opciones, ¿no? Y la concentración de los mercados pues tiene consecuencias en la participación de los productores y en la comercialización de sus productos, ¿no? Muchos productores, ¿no? Especialmente los que son más pequeños, están completamente excluidos de los mercados que son cada vez más urbanos, ¿no? Y entonces se les presentan pocas oportunidades de invertir en un mejor manejo de sus cultivos, en mejor equipamiento, ¿no? Y entonces operan bajo condiciones de informalidad y se vuelven altamente vulnerables, ¿no? Porque no tienen como tal una protección, por ejemplo, una protección contra riesgos, ¿no? Pudiera ser, entonces se vuelven mucho más vulnerables. La encuesta nacional agropecuaria en 2014 revela que dentro de las principales problemáticas que enfrentan los productores se encuentran varios aspectos relacionados con la falta de acceso a los mercados, ¿no? Por ejemplo, los productores reportaban en la encuesta que sus principales barreras a la venta eran la dificultad que hay para la comercialización,
la falta de transporte o de almacenamiento de sus productos, la falta de información de precios de los productos y la falta de organización de la producción, ¿no? Cuando ya hablamos de grandes productores que cuentan con equipo, que cuentan con inversión, con insumos, se puede planear la producción, se puede organizar la producción. Cuando hablamos de pequeños productores, es imposible que lo organicemos, ¿no? Entonces, esto puede representar justamente un estado de vulnerabilidad para los pequeños productores. Las limitadas opciones de comercialización se van a ver reflejadas en las altas participaciones de los intermediarios. Volvemos a lo mismo. Si yo soy un pequeño productor y mis opciones de comercializar mis productos son muy pequeñas o son muy limitadas, muy restringidas, necesito usar intermediarios. Si yo tengo una sola central de abastos para poder ubicar todos mis productos y no tengo como como una buena entrada, necesito intermediarios para que estos intermediarios los distribuyan a otras zonas, ¿no? Y este hecho representa una desventaja para los productores porque esta relación de mercado se da de manera informal. Y entonces se va a caracterizar porque hay un desequilibrio en el poder de la negociación de los precios, ¿no? Porque los productores no tienen información de los otros mercados. Entonces, generalmente los intermediarios lo que hacen es que compran sus productos a muy bajo precio, le dan al productor muy poco dinero por sus productos y ellos los venden muchísimo más caros, ¿no? Y esta problemática se presenta aún con mayor frecuencia en los productores de pequeña y mediana escala, que más o menos son el 69% de las unidades económicas rurales, que sus ingresos de ventas van hasta 12,500 pesos al mes por unidad económica rural. Entonces, pensemos en estos 12,500, qué es lo que obtienen, pero no es una ganancia neta, ¿no? O sea, de esto hay que quitar todavía los costos de producción. Entonces, realmente es lo que les digo, el trabajo de campo a veces no resulta tan rentable, ¿no? América Latina es la cuarta región del mundo que mantiene una mayor venta al detalle de productos altamente procesados, 130 kilos per cápita anuales, según datos del 2013. Y dentro de estos países, México se encuentra en primer lugar. México tiene un consumo de 214 kilos de productos altamente procesados al año, ¿no? Entonces, otra vez regresamos. Tenemos que hacer cambios en términos de las elecciones de los alimentos, ¿no? Del comportamiento de los consumidores. En la Cámara de Diputados existen 7 comisiones que legislan sobre temas relacionados con el sistema alimentario. Pero estas 7 comisiones no consideran al sector alimentario como un todo, ¿no? Por su parte está el gobierno federal, ¿no? Y la secretaría que atiende específicamente al campo. El problema con esto es que hay muchas dependencias trabajando en términos de sistema alimentario, como decir, todos trabajan con el mismo sistema alimentario desde diferentes puntos, ¿no? No lo consideran como una unidad. Entonces, esta forma de operar provoca que los esfuerzos se dupliquen, ¿no? Que las decisiones sean contradictorias, que los recursos económicos se terminen y entonces se diluye la acción gubernamental. Si yo tengo una dependencia que está atacando el sistema alimentario desde esta vertiente, pero viene la siguiente y me dice que se contrapone, y entonces hay otra que hace lo mismo que esta, se están ocupando una cantidad inmensa de recursos trabajando en lo mismo, pero con puntos de vista o con enfoques diferentes, ¿no? Entonces, esto es un problema. Esta fragmentación de la realidad también se refleja en el marco jurídico. Existen 54 leyes que regulan la vida rural. 8 leyes del ámbito social, 5 que regulan las actividades primarias, 3 las actividades agrarias, 2 sobre sanidad animal y vegetal, 3 sobre propiedad intelectual, 3 sobre insumos para la producción, 5 sobre financiamiento, 3 en materia de organización, 5 ambientales, 2 sobre aplicación de sanciones, 2 de presupuesto, 2 comerciales, 3 de energía, 2 de instituciones educativas, 5 generales y una administrativa sobre pueblos indígenas. 54 leyes que regulan la vida rural, ¿no? Y hay 8 leyes del ámbito social, bla, 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 bla. O sea, no puede haber una ley del ámbito social, una ley que regule las actividades primarias, una ley que regule las actividades agrarias. No, tenemos que hacer una cantidad enorme de leyes, una fragmentación enorme en el marco jurídico que lo único que hace es complicar las acciones, ¿no?
dificultar que las acciones se den de manera correcta y acabarse el presupuesto, evidentemente. Dentro de la legislación más relevante se encuentra la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y esta ley se publicó en 2001 y va a centrar su atención en mejorar las condiciones de vida de la población rural a través de un enfoque que complementa la promoción de las actividades productivas y las acciones de desarrollo social con una visión sostenible del uso de los recursos naturales, ¿no? Entonces, el propósito de esta ley de desarrollo rural es coordinar acciones de los distintos organismos que van a operar en zonas rurales, ¿no? Reducir duplicidades, ¿no? Lo que les decía, de no estar trabajando dos veces lo mismo, dar consistencia a las intervenciones y crear sinergias entre los entes públicos y privados. Entonces, la idea no es que esta dependencia trabaje esto y que yo trabaje lo mismo y que la otra trabaje lo mismo. No, la idea es poder crear una sinergia entre todas las dependencias que tengan impacto o injerencia en temas del sistema alimentario y trabajar en conjunto, ¿no? Y hacer sinergia también con recursos o con asociaciones, con instituciones privadas también, ¿no? Y para lograr esta tarea se diseñó el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, que reúne en un solo capítulo presupuestal los recursos que 8 secretarías ejercen en términos del sector rural, ¿no? Entonces, este programa de desarrollo rural se organiza en 10 vertientes que van a incluir 14 programas para el sector y que opera en 12 secretarías, ajá, más otras entidades no sectoriadas, estados, municipios, ¿no? Entonces, lo que se ha intentado justamente es homogeneizar todas estas acciones para no estar duplicando el trabajo, ¿no? Y bueno, cabe destacar que de cada 10 pesos que se invierten en el campo, 6 van a corresponder a programas sociales, de educación y salud, y solo otros 4 a políticas de apoyo productivo. Entonces, estamos invirtiendo mucho dinero en programas sociales, en programas de salud que realmente no están teniendo un impacto en las zonas rurales, y estamos dejando de lado las políticas de apoyo productivo. Según Núñez y colaboradores, en un estudio hecho en 2018, esta estrategia ha estado o ha resultado muy limitada porque durante el periodo de 1992 a 2016, el ingreso mensual per cápita de la población mexicana ha permanecido estancado y la incidencia de la pobreza alimentaria no ha tenido cambios. Entonces, se ha trabajado desde 1992 hasta el 2016 y realmente no hemos visto un impacto positivo, no hemos visto un avance en la economía de la población mexicana y la gente sigue viviendo con pobreza alimentaria. Entre los factores que van a limitar el impacto de la política pública, ¿no?, especialmente lo que respecta al fenómeno productivo, vamos a encontrar la orientación a bienes privados individuales, la regresividad que va a aumentar las desigualdades regionales entre productores, el desacoplamiento de las estrategias de intervención, ¿no?, lo que va a generar duplicidad de intervenciones, captura de los recursos por ciertos sectores de la sociedad rural que van a generar altos costos de transacción y que parte del recurso público se desaparezca, se diluya, el excesivo número de programas que pulverizan la acción gubernamental. Tenemos tantos programas que la acción gubernamental se desaparece, ¿no? Ninguno está realmente atacando el problema central y estamos haciendo un gasto de recursos exagerado. Y la falta de claridad en las poblaciones objetivos, ¿no? Focalización. Como no hay una focalización, como realmente no se sabe qué es lo que se quiere atacar, qué población queremos tratar, genera una dispersión, ¿no? Y genera que no se atienda o que se atienda a productores que realmente no tienen un problema, ¿no? Además, obviamente, este nivel de ser esta cuestión burocrática también, ¿no?, para poder acceder a los apoyos. Y bueno, de lo anterior se va a derivar la importancia de articular políticas públicas, políticas de protección social, de desarrollo económico, ¿no?, y de poder integrar un desarrollo rural y urbano, de poderlo trabajar en conjunto. Y el desarrollo de los productores y sus familias va a pasar por la articulación de estrategias de desarrollo productivo y social, ¿no? Diversos instrumentos legales, programáticos, presupuestarios han incorporado a las mujeres rurales e indígenas en programas y políticas de desarrollo en México, ¿no? En los últimos años, el instrumento legal que promueve es la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres del 2006,
que junto con el Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres se inserta en el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario, articulando esfuerzos hacia el diseño de políticas públicas para las mujeres rurales e indígenas. Ahora, hablemos un poco sobre propuestas de políticas para la transformación del sistema alimentario, ¿no? Es necesario adoptar una política de desarrollo agroterritorial para poder mejorar el acceso en cantidad y en calidad a los alimentos nutritivos para la población que vive en zonas urbanas y ampliar las oportunidades económicas de la población rural, ¿no? Y el objetivo de esta visión pues, es justamente conciliar aspectos económicos del sistema alimentario con aspectos espaciales, sociales y culturales en dicho sistema, ¿no? Articular los sistemas de protección social con las opciones de inclusión productiva y, bueno, las redes de protección social van a jugar un papel, ¿no? Van a ser pieza clave para poder lograr que los hogares en situación de pobreza o de inseguridad alimentaria tengan un crecimiento, ¿no? Ya que va a ofrecer un ingreso estable en situaciones inesperadas, crisis climáticas, crisis económicas, crisis de salud, como las estamos viviendo en este momento. Entonces, necesitamos también una configuración de políticas que transiten entre el desarrollo económico y social, ¿no? Y que sean una vinculación en los sistemas públicos para la adquisición de alimentos y programas de alimentación, por ejemplo, programas de alimentación escolares con productos locales, ¿no? Programas de protección social vinculados a la alimentación que tienen el potencial de proveer y de promover una alimentación saludable. La política pública debe tener una visión de intersectorialidad, ¿no? Una estrategia integrada que mejore el acceso de las mujeres a servicios y políticas en términos productivos, en términos sociales, ¿no? Que sea como un puente que vincule actividades de nichos productores rurales, empleadas asalariadas, empleadas no asalariadas, mujeres emprendedoras, ¿no? Que haya una vinculación de un fomento productivo y una protección social que pueda contribuir a que estas mujeres vivan en mejores condiciones, ¿no? Y vincular la atención productiva y reproductiva mediante bienes de capital y obviamente de obras públicas, ¿no? Es necesario que haya un enfoque de igualdad de género para poder lograr la seguridad y la soberanía alimentaria. Es clave que se terminen las brechas de desigualdad en nuestro país para poder fomentar el desarrollo comunitario, ¿no? En la agricultura familiar, el trabajo de campo. Necesitamos romper las brechas de desigualdad y crear un enfoque de igualdad de género. Establecimiento de políticas diferenciadas por tipo y producto, ¿no? Por productor y territorio, ¿no? Aquellos productores o productoras con extensiones pequeñas o medianas de tierra o de ingresos bajos necesitan políticas que favorezcan su acceso a insumos, asistencia técnica, financiamiento, ¿no? Con el fin de incrementar su productividad y obviamente potenciar su desarrollo comercial, ¿no? Y obviamente esto va a requerir orientación de los recursos públicos hacia estos pequeños productores, ¿no? Las productoras, los productores agrícolas y de alimentos con producción excedente, ¿no? Que tengan una rentabilidad consolidada, requieren otro tipo de instrumentos de política, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos a identificar políticas que faciliten el acceso, el financiamiento y que favorezcan canales de comercialización, ¿no? Entonces, el acceso a financiamiento les va a permitir a los grandes y medianos productores hacer un uso más eficiente en su proceso productivo y de comercialización. Entonces, es necesario para los pequeños productores dar apoyos en términos de insumos, de capacitación, de tecnología, y ya los productores consolidados favorecer estas estrategias de comercialización. También necesitamos implementar mecanismos que nos ayuden a afrontar riesgos o eventos climáticos, ¿no? 3 de cada 4 productores en México pierde parte o totalidad de su producción debido a eventos climáticos extremos. Entonces, hace falta también protección en este sentido, ¿no? Y bueno, en referencia al proyecto de seguridad alimentaria para zonas rurales PESA, que les digo, el PESA ya no existe, ¿no? El PESA es un programa que dejó de operar hace algunos años, no estoy segura si fue el año pasado o el año antepasado, pero es necesario que también se empiecen a tomar estas acciones que promovía el PESA, ¿no? El trabajo rural en términos de huertos, en términos de animales, darle mayor impacto a la nutrición, ¿no? A la participación de los nutriólogos dentro de estos espacios de trabajo rural. Es necesario que se fortalezca la conceptualización del sistema alimentario desde la producción hasta el consumo y que tengamos bien presente
la influencia que tiene el sistema alimentario en el estado nutricio, ¿no? Se recomienda, por ejemplo, emprender campañas de comercialización social, de educación alimentaria, educación nutricional, estrategias de comunicación sobre los cambios en los estilos de vida, la promoción de la actividad física, el poder tener agua potable, poder tener servicios, acceso a la salud, mejores prácticas de nutrición materno-infantil, el etiquetado de los alimentos también es un paso importantísimo y tiene todo que ver con el sistema alimentario, ¿no? Y crear una agenda pública sobre el sistema alimentario y de salud, los subsidios que sean otorgados a alimentos saludables, subsidios para frutas y verduras, ¿no? Y promoción de espacios y equipamiento para realizar actividad física. Colocar programas de alimentación escolar como una herramienta fundamental para poder proteger a la niñez y para poder promover un estilo de vida saludable. Y entonces es indispensable que se adecue el marco jurídico, ¿no? Definir una agencia o un organismo especializado que garantice el presupuesto, la ejecución, el monitoreo y la evolución de estos programas de alimentación escolar. Generar espacios de diálogo para revisar normativas, para proponer, para debatir